¿Qué tal, familia? Dios me lo bendiga muchísimo. Ahora en mi tiempo de receso agarré el celular para ver algunos comentarios que me escriben, ¿no? Y esto me gusta porque es material que tengo para poder hacer este tipo de podcast, ¿no? De corta duración, pero muy interesante. Y aquí esta hermana me dice, con respecto a un video, me dice, en la iglesia donde asisto cantaron este coro, un coro que ella puso, de un artista de artistas secular, según solo porque es música cristiana, pero yo estuve en desacuerdo porque no es música de iglesia adventista. ¿Qué te puedo decir, hermana? Primero, te aplaudo tu deseo de hacer las cosas bien para Dios. Eso es loable, eso es imitable. Te aplaudo por eso y agradezco a Dios por personas como usted. Pero este tipo de ideas, este tipo de comentarios se repite mucho cada vez que hablamos de la música de la iglesia, ¿no? Alguien dice, no, en mi iglesia cantar una canción que no es adventista y bueno, enseguida viene la pregunta, bueno, ¿está bien o está mal, pastor? Porque no es la primera vez que me dicen eso. Ya en varias ocasiones me han dicho preguntas similares, ¿no? Y me han hecho comentarios similares al respecto, ¿no? Y creo que esta conversación merece algo más que respuestas cortas, que respuestas rápidas, de sí o no, de esto con lo otro, no. Eso merece que abramos la Biblia, que lo hagamos de una manera más didáctica y un poquito más profunda, más explicativa. Porque el verdadero problema aquí no es si es una canción adventista o si es un canto bautista o un coro pentecostal o católica o si el autor no es ni cristiano. No, la verdadera pregunta aquí es ¿qué criterio usa Dios para aceptar una alabanza? Porque en definitiva eso es para Dios, no es para mí ni es para la iglesia. Eso es para Dios. Y a veces sin darnos cuenta inventamos reglas que la Biblia, este libro hermoso, nunca puso. Pensemos por un momento. Seamos bíblicos. ¿En qué versículo de la Biblia dice que una canción solo puede cantarse si fue escrita por un adventista? No existe. La iglesia adventista surgió a partir de 1863 de manera organizada. La Biblia habla del contenido de la adoración. Habla del corazón del adorador, habla del fruto que produce, habla de principios, pero nunca establece una denominación o una inclinación religiosa como un requisito para que una canción pueda ser usada para glorificar a Dios o no. Y eso no debería sorprendernos porque Dios siempre ha usado personas, ha usado ideas e incluso recursos que no pertenecían ni siquiera al pueblo de Israel para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo, ¿quién hizo gran parte del trabajo artístico? No fueron solamente israelitas. Ahí están los nombres como Hiram de Tiro, que era un artesano fenicio, experto en trabajar el bronce, según Primero de Reyes, capítulo 7, que lo estoy leyendo recientemente, lo tengo fresquecito. Era un hombre de otra nación, con otra creencia o inclinación religiosa, y sin embargo Dios permitió que su talento fuera usado para la construcción del lugar más sagrado de Israel. La madera del templo incluso tampoco vino de Israel, los cedros llegaron del Líbano. Los obreros especializados vinieron de Tiro, de Sidón, de todos lados. Dios tomó recursos de fuera para la gloria de su nombre. Otro ejemplo, ¿quién permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo? Ciro. ¿Y quién era Ciro? Ciro era un rey persa. Ni era judío, ni pertenecía al pueblo del pacto, ni guardaba los mandamientos de Dios, ni guardaba los preceptos del pacto, nada de eso. Sin embargo, Dios lo llama mi ungido. En Isaías 45 creo que está. O sea, lo usó para cumplir su voluntad. Y todavía hay más. Cuando Jesús nació, ¿quiénes fueron los primeros en llegar para adorarlo desde tierras lejanas? ¿Quiénes? Los magos del Oriente. Probablemente astrólogos, por eso le decían magos, astrólogos, no eran judíos. Sin embargo, Dios habló en un lenguaje que ellos entendían, las estrellas, los astros, porque eran astrólogos probablemente. De manera que Dios tomó algo conocido por ellos para conducirlos a Cristo. Y eso nos enseña un principio hermoso, familia, un principio hermoso. Dios no santifica
el origen de una herramienta, Dios santifica el propósito para el cual se usa esa herramienta. Así que no que si origen pagano, que si... Señores, en la Biblia tenemos tantas cosas de origen pagano y son usadas para la gloria de Dios que tendría que hacer 2 podcasts más. Dios no santifica el origen de una herramienta, santifica el propósito para el cual se usa esa herramienta. Que eso es tema para otro podcast. Ahora pensemos en nuestro propio himnario adventista. Vamos a aterrizar a nuestro himnario adventista. Muchos creen, y lo que voy a decir puede ser que te sorprenda, pero muchos creen que todos los himnos del himnario adventista fueron escritos por autores adventistas. Y no es cierto. La inmensa mayoría no lo fue. Por ejemplo, Castigo Fuerte es nuestro Dios, lo escribió Lutero siglos antes del nacimiento de la iglesia adventista. Santo, Santo, Santo fue escrito por el nombre Reginald Eber, que era un obispo anglicano. Tal como Soy fue escrito por Charlotte Elliott, de tradición también anglicana. Qué sé yo, Cuando ella se pase lista fue escrito por James Black, que era un metodista. Cara a Cara fue escrito por Kerry Breck. Este otro... Más cerca, oh Dios de ti, más cerca, oh Dios de ti. Ese, Más cerca, oh Dios de ti, que es uno de los himnos más conocidos del mundo cristiano, no fue escrito por un adventista, fue escrito por Sarah Flower Adams, que tampoco era adventista. Y podríamos seguir mencionando muchos, decenas de himnos que están en nuestro himnario adventista y ninguno es adventista. Entonces, si aplicamos la regla de que solo se puede cantar cantos, himnos o música de autores adventistas, tendríamos que sacar más de la mitad de los himnos del himnario. Pero hay otro dato más interesante todavía, y es que muchas melodías, incluso de nuestro himnario adventista, fueron hechas por personas que no fueron adventistas, que no fueron ni cristianos. Fueron hechos por músicos que no eran ni cristianos. Y algunas pertenecen a compositores clásicos universalmente conocidos. Por ejemplo, ahí tenemos el himno Mirando al cielo. Mirando al cielo. Ese utiliza una melodía atribuida a Ludwig van Beethoven. También existen himnos basados en melodías de Felix Mendelssohn. Y en distintos himnarios cristianos del mundo aparecen melodías de Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Qué quiere decir esto entonces, pastor? ¿Que estamos adorando a Beethoven, que estamos adorando a Mozart? No, claro que no. Lo que quiero decir con esto es que nadie termina un himno diciendo, wow, qué grande Beethoven. No, termina diciendo, wow, qué grande es Dios, con lágrimas en los ojos, reconociendo la grandeza del Padre Eterno. Porque es que la música es eso, la música es un vehículo, pero el destino es Cristo. Ahora bien, fíjate, aquí es donde también debemos tener mucho equilibrio, ¿no? Porque algunos escucharán esto y dirán, bueno, entonces cualquier canción sirve. Pues yo no he dicho eso, ¿no? Lo que la Biblia sí establece son principios. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, verso 8, Pablo dice claramente que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo, bueno, pues en esto pensad. En otras palabras, no todo lo que existe entra al culto, o debiera entrar al culto a Dios. Hay canciones cuya letra contradice totalmente lo que dice la Biblia. Y hay estilos cuya intención principal no es conducir a la adoración y a un encuentro de corazones, sino estimular otros impulsos que entorpecen esa entrega. Hay interpretaciones donde el artista se convierte en el centro y Cristo desaparece totalmente. Eso sí debe preocuparnos. Pero una cosa es evaluar una canción por sus principios y otra muy distinta es condenarla únicamente porque quien la escribió, bueno, pues no pertenece a nuestra denominación. O no practica mi manera de vivir la fe. Eso sería ir más allá de lo que la Biblia enseña y sería comenzar a hacer censuras por donde quiera que vayas. De hecho, Pablo dijo algo muy interesante respecto a eso. Mira, en Hechos capítulo 17, cuando predicó allá en el Areópago de Atenas, Pablo citó a poetas griegos paganos. Él mismo dijo, porque en él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho.
Fíjate, Pablo no tuvo miedo de tomar una frase verdadera dicha por un autor pagano, por un autor no judío, para enseñar el evangelio. ¿Y aprobó su filosofía con esto? De ninguna manera, no estaba aprobando su filosofía, sino que tomó lo verdadero y lo puso al servicio de Cristo. Y ese es un principio profundamente bíblico. Y aquí llegamos al punto más importante. Nuestra identidad como adventistas o nuestra identidad como cristianos nunca ha estado en cantar exclusivamente canciones escritas por adventistas. Nuestra identidad está en proclamar las verdades que Dios nos ha confiado para proclamar. Las verdades del santuario, que tienen que ver con la gracia, la justificación por la fe, la verdad de la segunda venida, la justicia por la fe, el mensaje de los 3 ángeles, preparar al pueblo para el regreso de Jesús. Así que si una canción enseña estas verdades bíblicas, exalta a Cristo, conduce a reverencia, fortalece la fe y ayuda a la iglesia a adorar, bueno, pues entonces no pierde su valor porque quien la escribió no lleva la etiqueta denominacional tal. No, al final el cielo no va a preguntar, bueno, ¿quién compuso esto? ¿Un adventista, un testigo de Jehová, un pentecostal o un católico? No, lo que va a preguntar el cielo, bueno, ¿a quién está glorificando con eso? Porque la verdadera adoración nunca se ha tratado del nombre del compositor. Siempre se ha tratado del nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Así que cuidemos la música, seamos exigentes, está bien, analicemos las letras, analicemos el espíritu que transmite, analicemos si realmente esa música apunta a Cristo, pero tengamos cuidado de no convertir nuestras preferencias personales o tradicionales en mandamientos divinos que no existen. Porque cuando hacemos eso, corremos el triste riesgo de defender reglas humanas con más pasión que la propia palabra de Dios. Y eso Jesús lo reprendió en muchas ocasiones. Más de una vez lo reprendió Jesús. Que nuestra adoración, familia, sea tan bíblica, tan profunda y tan centrada en Cristo, que al terminar un himno o un canto, una canción, como quieras llamarle, nadie salga hablando del cantante. Nadie salga hablando del compositor o de la denominación, sino que todos salgan hablando de Jesús. Que Dios te bendiga y gracias por estos comentarios que siempre me dejan en las redes sociales, porque sirven para traer luz, para hablar de la palabra, un justificante para desarrollar un tema en torno a la Biblia, en torno a Jesucristo y a la adoración correcta. Muchas bendiciones.